Somos la sociedad de la medianoche. Separados somos diferentes. Nos gustan diferentes cosas. Vamos a escuelas diferentes y tenemos amigos diferentes. Pero hay una cosa que nos atrae a todos: la oscuridad. Cada semana nos reunimos alrededor de esta fogata para decir nuestros temores y nuestras extrañas y terroríficas historias. Eso fue lo que nos reunió y lo que nos sigue haciendo venir. Esto es una advertencia a los que se unan. Van a abandonar la comunidad de la luz para entrar al mundo de lo sobrenatural. Todo comenzó cuando era pequeño. Yo presenciaba cosas que mucha gente no podía presenciar. Escuchaba cosas que otros no podían hacerlo. Gente que a lo mejor no estaba aquí en este mundo. Yo los podía ver, yo los podía escuchar. Todo comenzó hace 13 años cuando yo estaba en la prepa. Cada vez que llegaba a la casa pasaba un evento difícil de entender. Recuerdo que siempre que estaba solo en la casa escuchaba voces, escuchaba risas. En la noche cuando yo cenaba me aventaban cosas, se movían cosas. Era una experiencia difícil de creer, pero estaba pasando. Yo le comenté a mi mamá y a otras personas acerca de mi alrededor lo que estaba pasando en mi casa, pero pues la gente a veces es muy escéptica, que me dijo que todo estaba en mi cabeza, que posiblemente haya sido porque veía cosas de terror, porque me adentraba mucho en lo paranormal. Pero lo que ellos no sabían es que cuando yo era pequeño, como lo comentaba, veía cosas que mucha gente no las podía ver y escuchaba cosas. Era, se podría decir, un poco susceptible a todos esos eventos paranormales. Había un espíritu en mi casa que me empezó a molestar. De esas veces cuando la gente tiene razón que los espíritus buscan atormentarte, meterte miedo, para que puedas estar débil y poder aprovecharse de ti, de tu energía. Y sí, eso fue lo que pasó. Día tras día, noche tras noche pasaban hechos de los cuales yo me asustaba. ¿Por qué? Porque era mi primera vez. La primera vez que me pasaba todo esto tan fuerte. ¿Cómo tomarlo? ¿Qué hacer? No sabía absolutamente nada. Simplemente pasaba y cada día me asustaba más. Recuerdo que estaba en mi casa a punto de dormir. Durante todo ese día empecé a sentir cómo me iba debilitando, cómo algo me iba quitando esa energía. El ambiente se tornaba muy frío. Y sí, tenía miedo. Esa noche cuando ya estaba a punto de dormir, sentí que alguien me estaba observando desde la puerta de mi cuarto. Sentí cómo se empezó a acercar y cómo se sumió a la cama. Ahí fue donde entré en pánico, entré en shock y pues opté por dormirme simplemente. No sabía qué hacer. Pasaron unos minutos después cuando sentí que alguien me susurró Memo 2 veces al oído. Era la voz de una mujer, la voz de un niño tal vez. No pude distinguirlo bien, pero de que dijo mi nombre, dijo mi nombre. Y eso me puso la piel chinita, sentí como el ambiente se tornó más frío. Sentí como un hormigueo intenso en la parte de atrás de mi cuello, se apoderó de mí. Se sintió que no era de este mundo. Es una experiencia que no puedo explicar, que es difícil de entender, pero en realidad pasó. Horas después que me quedé dormido, vino lo más fuerte de esta situación. Eran las 4:30 de la mañana cuando yo empecé a sentir que no podía respirar. En eso abro los ojos y logro ver arriba de mí una silueta oscura de ojos raros que literalmente me estaba asfixiando. En ese entonces mi mamá, yo recuerdo muy bien que trabajaba todavía. A las 5 se levantaba siempre para alistarse para ir al trabajo. De reojo pude ver que ella estaba apenas levantándose y como pude traté de hablarle, pero no me salía la voz. Solamente susurraba fuerte y en una de esas me pudo escuchar. Al momento que se acercó hacia mí, se asustó, pero antes de que se acercara hacia mí, sentí como esa presencia, esa energía se metió en mí. Cuando pasó eso, yo empecé a temblar, empecé a llorar y empecé a sentirme tan débil y el ambiente tan frío que no me podía controlar. Mi mamá
Hace mucho tiempo que yo le empecé a decir que estaban pasando ciertas cosas, pero no me quiso creer. Hasta que ella me vio mal. Esa noche es una noche inolvidable porque ahí todo comenzó. Hasta esa noche que me vio mal, que me vio temblando, que me vio llorando, algo que no podía explicar ella que estaba pasando. Fue cuando ya en realidad empezó a entender la gravedad de la situación que estaba pasando en mi casa. Al día siguiente, mi mamá se contactó con una medium para que fuera a la casa y fuera a revisar qué es lo que estaba pasando. Y sí, al día siguiente ya teníamos a la medium en la casa. ¿Qué pasó? Bueno, empezó a investigar por toda la casa y me pidió que la dejara pasar a mi cuarto, que era donde se sentía un poquito más el ambiente más tenso, según ella. Al momento de que entró al cuarto me comentó que toda la energía negativa estaba cargada en mi cuarto. Me comentó que iba a hacer una sesión, pero que iba a ser 2 días más tarde. Me dijo que tuviera cuidado con eso que yo traía, se podría decir, que era muy peligroso, que iba a ocasionar algún tipo de accidente para que no pudiera ir ella a cumplir esa misión, se podría decir. Y sí, justamente algo pasó. Al día siguiente me encontraba en la prepa. Eran como las 6:30 de la tarde, cuando yo empecé a experimentar una sensación de miedo, una sensación de estrés, de que algo iba a pasar. Ese día iba a pasar por mí una amiga en su carro. Íbamos a irnos a pasear un rato, pero antes íbamos a pasar por otra amiga a su casa. Eran las 7 de la tarde y yo había salido. Al momento que estábamos los tres ya en el coche, ellas me hicieron un comentario que me sacó de onda. Me dijeron que sentían una energía muy tensa ahí adentro del coche. Y sí, luego pensé que a lo mejor podría haber sido yo, después de lo que pasó. Al momento que avanzó el automóvil, en cada cuadra siempre se nos atravesaba un coche. 5 minutos después, cuando estábamos en una colonia por mi casa, los tres, ya asustados del ver que cada coche se nos atravesaba en cada calle, volteamos a ver a los 2 lados para ver que no viniera ninguno. Y bueno, estuvo raro porque los tres checamos y no venía ningún carro. Cuando avanzó el automóvil, yo pude detectar que algo venía muy rápido hacia nosotros del lado izquierdo. Volteé y justamente era un coche que venía muy rápido. Ya no pudimos salvarnos, se podría decir. El coche nos golpeó, chocamos, nos estrellamos contra una plaza que se encontraba ahí por la casa, pero nada de gravedad, hasta ahí todo bien. Solo fueron los golpes que nos pasaron a todos. Al día siguiente, cuando la señora ya llega a la casa, le comenté acerca del incidente que pasó. Me dijo que lo más probable es que haya sido el espíritu que estaba dentro de mí, que haya provocado ese tipo de accidente para que ella no fuera. Pero no lo logró. Ya estando ahí, la señora comentó que iba a iniciar con la sesión. Yo tal vez no estaba listo o tenía miedo porque no sabía qué es lo que iba a pasar o qué es lo que se iba a ver. Pero pues no había marcha atrás. Al momento de iniciar la sesión, la señora empieza a rezar. Y cuando comienzan los rezos, yo recuerdo que empecé a reírme. Empecé a burlarme de lo que estaba rezando, como si no fuera yo. Simplemente yo estaba observando, pero no podía controlar mi cuerpo. Eran unas risas, no sé cómo explicarles, pero unas risas muy maléficas, se podría decir. Ella me comentó que en realidad yo ya no era el que estaba controlando mi cuerpo, sino lo que yo ya traía dentro de mí. Mas sin embargo, yo observaba todo a mi alrededor, pero no tenía control de mí mismo. Me comentó la señora que tal vez se pudieran escuchar algunos ruidos o algún impedimento para que no pudiera continuar con la sesión. Y sí, justamente pasó. Gritaban mi nombre justamente fuera de la casa. Yo recuerdo que pregunté a todos mis conocidos si alguno de ellos me fue a visitar, pero oh, sorpresa, ninguno. Todos me dijeron que no. Volviendo con la sesión, yo recuerdo que la señora estaba rezando y sentí como si hubiera entrado en trance, como si me hubiera teletransportado a otra parte. Me empecé a sentir un poco ligero, empecé a sentir como que si flotara mi cuerpo, y en ese momento me trasladé a otra parte. Una parte donde yo recuerdo muy bien que había un altar con veladoras de color negro, de color rojo, tipo de huesos, y pues también estaba la Santa Muerte. Era una foto mía que se encontraba en el altar. Al momento de regresar otra vez en sí, le comento a la señora que qué es lo que vi, qué es lo que percibí. Me comentó que así es como me tenían trabajando, que es como estaban haciéndome el trabajo. La señora me comentó que tenía que vomitar todo lo que traía dentro
pues el trabajo, se podría decir, a lo cual yo recuerdo muy bien que nunca pude hacerlo. Me preguntaba si alguna vez había salido de mi cuerpo o seguía dentro de mí. Así que tuve que ir con 2 amigas que son mediums para asegurarme un poco de qué es lo que pasaba conmigo. ¿Por qué? Porque no estaba tranquilo, porque sentía que todavía había algo dentro de mí. Y sí, justamente. Se podría decir que me leyeron las cartas, y las 3 mismas cartas salieron con las 2, y la primera siempre fue la del diablo. A lo cual me comentan ellas que sí, todavía traigo el espíritu dentro de mí, mas sin embargo está débil, está dormido. ¿Por qué? Porque el trabajo ya no funcionó. Hace 2 años fue casa de mi abuela. Ellos también son muy susceptibles a las cosas astrales, se podría decir. Recuerdo que una de mis tías me sacó al patio para platicar un poco acerca del tema, porque le dije que no me sentía todavía seguro de lo que me estaba pasando. Ella me dijo que sí, que ella sentía como que había algo todavía dentro de mí. Ella comenzó a rezar, empezó a hacer algún tipo de rezo también, y volvió a pasar lo mismo. Volvió a empezarme a reír, volví a poner unas caras, según ellas, que eran unas caras diferentes a algo normal. Después de ahí, pues me di cuenta que todavía, sí, evidentemente, todavía sigo trayendo ese espíritu dentro de mí. No sé qué vaya a pasar, no sé en qué momento vaya a salir, o si lo voy a traer para toda la vida. Solamente sé que no debo de adentrarme a lo paranormal, porque soy muy susceptible a eso. Supuestamente, la persona que lo hizo es alguien que yo conozco, que es allegada a la familia de mi papá. No voy a decir nombres, pero sé que lo estás viendo. Y te puedo decir que a lo mejor no funcionó como querías. Hay una cosa que me hace sentir diferente cada vez que estoy cerca de algún medium, de algún brujo o bruja poderoso. Me siento con miedo, o más bien esa cosa se siente con miedo de que puedan hacer que salga. No me siento tranquilo, o les tengo miedo a las personas que son videntes o son mediums,